Hay algo que llevo años observando. Casi todos dicen que quieren una vida distinta, pero muy pocos están dispuestos a mirar de frente aquello que los mantiene exactamente donde están. No hablo de la suerte, tampoco de las oportunidades. Hablo de esas decisiones pequeñas que parecen no importar y que, con el tiempo, terminan escribiendo toda una vida. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Has trabajado, has esperado, has confiado en que algún día las cosas cambien. Y sin embargo, hay una sensación difícil de explicar, como si el esfuerzo no siempre caminara en la misma dirección que tus deseos. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Yo solo hago una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no fuera lo que quieres, sino la manera en que cada día respondes a eso que dices querer? Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Durante años he observado algo que se repite en personas muy distintas. Lo he visto en quienes tienen poco y en quienes parecen tenerlo todo. Lo he visto en personas jóvenes, todavía convencidas de que el tiempo está de su lado, y también en personas mayores que empiezan a mirar hacia atrás con una mezcla de cansancio y preguntas. Casi todos quieren algo: más tranquilidad, más dinero, más reconocimiento, una relación más sana, un trabajo que no les quite el alma, una casa propia, tiempo para estar con los suyos, la posibilidad de despertar sin sentir que cada día es una repetición del anterior. El deseo está ahí. A veces se expresa con claridad. A veces permanece escondido detrás de una frase sencilla: algún día. Y esa frase parece inofensiva, pero he visto cómo puede acompañar a una persona durante décadas. Algún día voy a empezar. Algún día voy a cambiar. Algún día tendré el valor. Algún día, las cosas serán diferentes. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No es que no quieran avanzar. No es que estén satisfechos con lo que tienen. Es que han aprendido a convivir con la distancia entre lo que desean y lo que hacen, hasta que esa distancia deja de parecer extraña. Se convierte en parte de la rutina, se levanta con ellos, se sienta a la mesa, los acompaña al trabajo, regresa por la noche cuando todo queda en silencio. Y entonces aparece una incomodidad difícil de nombrar, porque no siempre hay una tragedia visible. No todo está mal, pero tampoco está bien. Hay una parte de ellos que sabe que podría estar viviendo de otra manera, aunque no sepa exactamente cómo empezó a alejarse de esa posibilidad. Recuerdo haber conocido a un hombre que dirigía una empresa pequeña. No era famoso, no aparecía en revistas, no hablaba como alguien que quisiera impresionar. Tenía una oficina sencilla, un escritorio siempre lleno de papeles y una manera tranquila de escuchar. Cuando lo conocí, su negocio llevaba más de 20 años funcionando. No era una compañía enorme, pero había crecido con estabilidad. Daba trabajo a varias familias. Sus clientes confiaban en él, sus empleados lo respetaban. Desde fuera, parecía una de esas personas a las que la vida les había salido bien. Sin embargo, cuando uno miraba con más atención, podía notar que nada en su historia había sucedido de forma repentina. No había un momento espectacular, no existía una gran oportunidad que lo hubiera cambiado todo en una sola noche. Había decisiones pequeñas, muchas, repetidas, sostenidas cuando nadie las veía. Una tarde, mientras hablábamos, alguien le preguntó cuándo había sabido que su empresa iba a funcionar. Él sonrió y dijo que nunca lo había sabido. Esa respuesta dejó a todos un poco confundidos. Esperaban una fecha, una señal, un instante de certeza, pero él explicó que durante los primeros años no tenía ninguna garantía. Abría temprano, cerraba tarde, pagaba primero a otros, aprendía de errores que le costaban dinero, cumplía promesas incluso cuando cumplirlas era incómodo, guardaba una parte de lo que ganaba cuando habría sido más agradable gastarlo, volvía al día siguiente aunque el día anterior hubiera sido malo, no hizo nada extraordinario una sola vez. Hizo muchas cosas ordinarias durante mucho tiempo, y eso cambió su vida. Lo que más me llamó la atención no fue su disciplina, tampoco su éxito. Fue la forma en que hablaba del deseo. Dijo que durante años había querido tener una empresa estable, pero que quererlo nunca había sido el punto decisivo. Había conocido a muchas personas que querían exactamente lo mismo. Personas inteligentes. Personas con buenas ideas. Personas más preparadas que él. Algunas incluso comenzaron con más recursos.
Pero el deseo, por sí solo, no logró mantenerlas cuando llegaron los días repetitivos, los problemas pequeños, las dudas, las pérdidas o la falta de reconocimiento. Ahí entendí algo que sigo observando hasta hoy. El deseo puede abrir una puerta interior, pero no obliga a nadie a cruzarla. Puede hacer que una persona imagine otro futuro, pero no construye ese futuro. Puede producir emoción, entusiasmo y conversaciones llenas de posibilidades. Pero la vida no responde a la emoción con la que alguien habla de lo que quiere. Responde a lo que esa persona está dispuesta a sostener cuando la emoción desaparece. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has deseado sinceramente algo durante mucho tiempo. No ha sido un capricho. No ha sido una idea pasajera. Lo has pensado de verdad. Lo has sentido. Incluso has imaginado cómo sería tu vida si eso ocurriera. Y sin embargo, los meses pasan, a veces los años. El deseo sigue intacto, pero tu realidad cambia muy poco. Eso puede sentirse injusto. Puede parecer que otros avanzan con menos esfuerzo. Puede dar la impresión de que algo te falta, de que no eres suficientemente capaz o de que la vida ha decidido favorecer a otros. Pero muchas veces no se trata de capacidad, tampoco de merecimiento. Se trata de algo más incómodo. Se trata de reconocer que querer una cosa y organizar la vida alrededor de esa cosa son dos experiencias completamente distintas. He visto personas hablar durante años de la libertad que desean mientras toman decisiones que aumentan su dependencia. He visto personas decir que quieren tranquilidad mientras alimentan cada conflicto que aparece frente a ellas. He visto a quienes desean mejorar su situación económica, pero no quieren mirar con honestidad la forma en que usan el dinero que ya pasa por sus manos. He visto a quienes anhelan una relación profunda, aunque continúan protegiéndose tanto que nadie logra acercarse de verdad. Y no digo esto para señalar. Yo también he observado en mí esa contradicción. Ese momento en el que una parte de uno desea avanzar y otra busca permanecer exactamente donde está, porque lo conocido, aunque duela, sigue pareciendo más seguro que lo incierto. La persona dice que quiere algo nuevo, pero defiende hábitos viejos. Dice que está cansada de sus resultados, pero se aferra a las decisiones que los producen. Dice que quiere cambiar, aunque espera hacerlo sin atravesar ninguna incomodidad. Y ahí comienza una batalla silenciosa. No ocurre frente a los demás. Ocurre en esos pequeños instantes que parecen no tener importancia. Nadie ve cuando una persona pospone otra vez lo que dijo que iba a comenzar. Nadie escucha la explicación que se da para justificarlo. Nadie sabe cuántas veces ha dicho mañana. Desde fuera no sucede nada, pero por dentro se está formando una dirección. Cada decisión deja una marca. Cada repetición fortalece una manera de vivir. Con el tiempo, aquello que comenzó como una excepción se vuelve costumbre, y aquello que se vuelve costumbre termina pareciendo parte de la personalidad. Entonces la persona ya no dice que pospone, dice que es así. Ya no dice que evita, dice que no tiene suerte. Ya no dice que ha elegido la comodidad. Dice que todavía no ha llegado su momento, y esas palabras pueden protegerla por un tiempo, porque le permiten conservar la imagen de alguien que podría hacerlo, aunque todavía no lo haga. Pero también la mantienen quieta, porque mientras el problema permanezca fuera, no hay nada que mirar dentro. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay deseos que mantenemos vivos no porque estemos construyéndolos, sino porque nos consuela pensar que todavía forman parte de nosotros. Decimos que queremos escribir, pero no escribimos. Decimos que queremos emprender, pero nunca aceptamos el riesgo de comenzar de manera imperfecta. Decimos que queremos cuidar nuestra salud, pero cada día negociamos con aquello que sabemos. Decimos que queremos una vida distinta, aunque seguimos entregando nuestras horas a las mismas cosas. El deseo permanece como una promesa pendiente. Y mientras siga pendiente, todavía podemos creer que algún día seremos esa persona. El problema aparece cuando pasan tantos años que la promesa empieza a pesar más que la esperanza. He observado que muchas personas no sufren únicamente por no conseguir lo que quieren. Sufren porque, en el fondo, saben que no han sido completamente fieles a lo que dicen querer. Esa es una herida distinta. No nace de la falta de resultados, nace de la pérdida de confianza en uno mismo. Cada vez que una persona se promete algo y no lo cumple, algo pequeño se rompe por dentro. No siempre se nota al principio. La vida continúa. Las obligaciones ocupan espacio. Hay conversaciones, cuentas, pendientes, distracciones.
Pero la propia palabra empieza a perder valor. La persona dice que va a hacerlo y una parte de ella ya no le cree. Dice que esta vez será diferente, pero recuerda todas las veces anteriores. No necesita que nadie dude de ella, porque ya ha aprendido a dudar por sí misma. Y cuando esa duda se instala, cualquier objetivo parece más lejano de lo que realmente está. No creo que la mayoría de las personas sean perezosas. Creo que muchas están cansadas de decepcionarse. Han comenzado antes, han intentado cambiar, han sentido entusiasmo. Luego han fallado en un día, después en 2, y finalmente han interpretado ese tropiezo como una prueba de que no pueden. No regresaron al camino porque pensaron que el error había destruido todo. Pero una vida no se define por una decisión aislada. Se define por la dirección de las decisiones que se repiten. El hombre de aquella empresa no había hecho todo bien. Me habló de errores serios. De una inversión que casi lo deja sin nada. De un cliente importante que perdió por orgullo. De meses en los que no sabía si podría continuar. La diferencia no fue que nunca se equivocara. La diferencia fue que sus errores no se convirtieron en una identidad. No dijo, esto demuestra que no sirvo. Miró lo ocurrido, aceptó el costo y regresó al trabajo que todavía debía hacer. Su historia no fue limpia. Fue constante. Eso también me hizo pensar en la manera en que muchas personas esperan sentirse listas. Esperan tener claridad total. Esperan que desaparezca el miedo. Esperan una señal que confirme que no se van a equivocar. Pero la vida rara vez ofrece ese tipo de seguridad. La mayor parte de las decisiones importantes se toman sin saber exactamente qué ocurrirá. Uno comienza con información incompleta. Avanza con dudas. Ajusta en el camino. La certeza suele llegar después, cuando lo que antes parecía extraño se ha repetido tantas veces que empieza a parecer natural. Sin embargo, quien espera sentirse preparado antes de actuar puede permanecer inmóvil durante años. No porque carezca de capacidad, sino porque ha confundido la preparación con la ausencia de miedo. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has estado esperando ese momento en que todo dentro de ti diga sí. Ese día en que levantarte temprano no cueste. Ese día en que dejar una costumbre sea fácil. Ese día en que hablar con honestidad no produzca tensión. Ese día en que comenzar no implique exponerte a la posibilidad de fallar. Pero ese día puede no llegar. No de la manera en que lo imaginas. Porque muchas veces el valor no aparece antes de la decisión. Aparece después de haberla repetido. La confianza no siempre inicia el movimiento. A veces nace del movimiento. La persona no actúa porque confía. Aprende a confiar porque se ha visto actuar incluso cuando era difícil. Durante mucho tiempo se ha hablado del deseo como si fuera una fuerza suficiente. Se dice que hay que querer algo con intensidad, visualizarlo, sentirlo, mantenerlo presente. Y no hay nada malo en saber lo que uno quiere. La falta de dirección también puede desperdiciar años. Pero el deseo sin una forma concreta de vivir se convierte en una fantasía agradable. Da la sensación de avance sin exigir movimiento. Permite imaginar una versión futura de uno mismo sin cuestionar demasiado la versión presente. Y eso puede volverse peligroso, porque una persona puede pasar mucho tiempo sintiéndose comprometida con un objetivo al que, en realidad, solo visita en sus pensamientos. La vida no escucha lo que una persona dice en momentos de entusiasmo. Observa dónde coloca sus horas. ¿Qué tolera? ¿Qué repite? ¿Qué abandona? ¿Qué protege? ¿Qué decide cuando nadie la está mirando? No responde a las intenciones más nobles, porque las intenciones no dejan huellas por sí mismas. Responde a las decisiones sostenidas. Esa verdad puede parecer fría, pero también es limpia. No humilla. No acusa. Simplemente muestra. Una persona puede tener buenas razones para haberse detenido. Puede haber atravesado pérdidas, cansancio, miedo, responsabilidades que otros no comprenden. Todo eso es real. Pero también es real que cada día continúa construyendo una dirección, incluso cuando siente que no está eligiendo nada. No decidir también decide. Posponer también produce un resultado. Permanecer también tiene un precio. Y quizá esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar, porque muchas personas creen que mientras no tomen una decisión definitiva, todavía conservan todas las posibilidades. Pero el tiempo no se queda quieto mientras uno piensa. Sigue avanzando, va cerrando puertas de una manera silenciosa.
No siempre porque sea demasiado tarde, sino porque cada año vivido de cierta forma hace más fácil continuar igual. La repetición crea comodidad, y la comodidad puede parecer paz incluso cuando está construida sobre una renuncia. Aquel empresario me dijo algo sencillo antes de terminar nuestra conversación. Dijo que nunca había sentido que estaba construyendo una gran empresa. Cada mañana sentía que estaba resolviendo el problema de ese día. Una factura, un pedido, una llamada difícil, una decisión incómoda. Durante mucho tiempo no vio una historia, solo vio tareas. La historia apareció después, cuando miró hacia atrás y descubrió que todos esos días ordinarios habían terminado formando algo sólido. Ese fue el cierre de su relato. No hubo aplausos. No hubo una lección pronunciada con solemnidad. Solo quedó la evidencia de que una vida puede cambiar sin que exista un instante espectacular en el que todo cambie. Muchos buscan ese instante. Quieren reconocer el día exacto en que comenzará su nueva vida. Pero tal vez ya han tenido muchos comienzos y no los han visto porque parecían demasiado pequeños. Tal vez el comienzo era aquella conversación pendiente, aquella hora protegida, aquel gasto evitado, aquel regreso después de fallar, aquel no pronunciado a tiempo, aquella decisión que nadie celebró. Las cosas que cambian una vida suelen verse insignificantes cuando ocurren. Solo adquieren peso cuando han sido sostenidas. Yo no sé qué es lo que tú quieres. No sé cuánto tiempo llevas queriéndolo. No sé cuántas veces has comenzado ni cuántas veces te has detenido. Pero sé que existe una diferencia profunda entre desear una vida y convertirse, día tras día, en la persona capaz de sostenerla. Esa diferencia no siempre se nota desde fuera. Al principio, casi nadie la ve, pero tú la sientes. La sientes cuando cumples tu palabra sin que nadie lo sepa. La sientes cuando dejas de esperar el estado de ánimo correcto. La sientes cuando aceptas que una decisión pequeña puede no cambiar tu día, pero sí empezar a cambiar tu dirección. Y quizá la pregunta no sea ¿cuánto deseas eso que dices querer? Tal vez la pregunta que permanece en silencio es otra. ¿Qué están construyendo ahora mismo? ¿Las decisiones que ya sostienes? He observado que una de las formas más silenciosas de perderse ocurre cuando una persona empieza a vivir de una manera que contradice lo que dice querer. No sucede de golpe. No hay una fecha marcada. Nadie despierta una mañana y decide traicionarse por completo. Ocurre poco a poco, en decisiones pequeñas, en excusas que parecen razonables, en promesas personales que se posponen hasta perder fuerza. La persona sigue hablando de sus planes. Sigue creyendo que algún día los cumplirá. Pero sus días empiezan a contar una historia distinta. Dice que quiere tranquilidad, aunque alimenta preocupaciones que no puede controlar. Dice que quiere crecer, aunque evita todo lo que podría incomodarla. Dice que desea una vida más libre, pero entrega su tiempo a cosas que la vuelven más dependiente. Y esa contradicción no siempre se ve desde fuera. Desde fuera, la vida parece normal. Por dentro, algo empieza a pesar. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten cansancio, pero no es únicamente físico. Sienten frustración, aunque no ha ocurrido una gran derrota. Hay una tensión que nace de saber que uno está viviendo por debajo de lo que podría sostener. No hablo de grandeza, no hablo de logros extraordinarios. Hablo de esa incomodidad que aparece cuando una persona recuerda quién dijo que quería ser y compara esa imagen con la forma en que está usando sus días. A veces intenta no mirar demasiado, se mantiene ocupada, llena el silencio, busca nuevas ideas, nuevos planes, nuevas razones para sentirse cerca del cambio. Pero la distancia sigue ahí, porque la distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace no se reduce pensando más. Se reduce cuando las decisiones empiezan a caminar en la misma dirección que las palabras. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez no has querido engañar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Tus intenciones han sido sinceras. Cuando dijiste que ibas a cambiar, lo creías. Cuando afirmaste que comenzarías el lunes, realmente imaginaste que sería diferente. Cuando prometiste poner límites, cuidar tu tiempo o terminar aquello que dejabas a medias, sentiste una convicción real. Pero la sinceridad de una intención no garantiza la firmeza de una decisión. Esa es una verdad incómoda. Podemos querer algo con honestidad y aún así actuar en contra de ello. Podemos amar a alguien y repetir comportamientos que lo alejan. Podemos valorar nuestra salud y continuar ignorando lo que sabemos. Podemos desear estabilidad y seguir tomando decisiones que aumentan el desorden.
La contradicción humana no siempre nace de la maldad. Muchas veces nace de la debilidad repetida hasta volverse costumbre. He visto personas que se juzgan con dureza por esto. Se llaman incapaces. Se dicen que no tienen fuerza. Se comparan con quienes parecen avanzar sin dificultad. Pero esa comparación rara vez ayuda. Porque desde fuera solo se ve el resultado de otros, no la conversación interna que tuvieron que enfrentar. No se ven sus renuncias, no se ven sus recaídas, no se ven los días en que también quisieron abandonar. La diferencia no está en que algunos nunca dudan, está en que, a pesar de la duda, dejan de negociar ciertos asuntos consigo mismos. Hay un momento en el que una persona comprende que no puede seguir creyendo en cada emoción que aparece, que no todo cansancio significa detenerse, que no toda incomodidad es una señal de peligro, que no toda excusa merece obediencia. La vida diaria revela más de nosotros que cualquier discurso. Uno puede hablar durante horas sobre lo que valora, pero son sus decisiones repetidas las que terminan mostrando la verdad. Lo que hace al despertar, lo que permite, lo que evita, la manera en que responde cuando algo se vuelve difícil. Las palabras pueden describir una intención, pero los hábitos describen una dirección. Y la dirección importa más que la velocidad. Una persona puede avanzar lentamente y, sin embargo, acercarse. Otra puede moverse mucho y seguir girando alrededor del mismo lugar. Por eso, hay quienes terminan agotados sin comprender por qué no han progresado. Han estado ocupados, pero no alineados. Han hecho muchas cosas, aunque pocas tenían relación con aquello que decían querer. Tal vez te reconoces aquí, tal vez llevas tiempo diciendo que no tienes suficientes horas, pero cuando observas con calma, descubres que no todo el problema está en la falta de tiempo. Parte del problema está en la falta de decisión sobre aquello que merece ese tiempo, porque donde no hay una elección clara, cualquier distracción entra, cualquier urgencia ajena ocupa espacio, cualquier cansancio se convierte en una razón suficiente. Y al final del día queda esa sensación conocida. Hice mucho, pero no hice lo importante. Esa frase parece pequeña, aunque repetida durante años puede convertirse en una vida entera. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. No siempre nos falta capacidad. A veces nos falta coherencia. Queremos resultados que nuestras decisiones actuales no pueden producir. Esperamos que la vida cambie mientras protegemos todo lo que mantiene las cosas iguales. Deseamos una realidad distinta, pero no queremos despedirnos de las costumbres que pertenecen a la anterior. Y no lo hacemos porque seamos ingenuos. Lo hacemos porque lo conocido tiene una fuerza profunda. Incluso cuando duele, lo conocido ofrece una sensación de control. Sabemos cómo sobrevivir ahí. Sabemos cómo justificarnos. Sabemos qué esperar. Lo nuevo, en cambio, exige una versión de nosotros que todavía no conocemos. Por eso la distancia entre decir y hacer no se resuelve con una promesa más intensa. Se resuelve cuando una persona empieza a escuchar menos lo que declara y observa más lo que repite. No para castigarse, no para sentir vergüenza, solo para ver con claridad. Porque mientras uno siga describiéndose por sus intenciones, puede mantener una imagen que no coincide con su vida. Pero cuando comienza a mirarse por sus decisiones, la conversación cambia. Ya no pregunta solamente qué quiere, empieza a preguntarse qué está demostrando cada día que realmente quiere. Hay personas que dicen querer respeto, pero aceptan continuamente aquello que las disminuye. Dicen querer paz, pero regresan una y otra vez a lugares donde saben que perderán el equilibrio. Dicen querer independencia, pero no están dispuestas a asumir la responsabilidad que la independencia exige. Dicen querer una oportunidad, pero cuando aparece en una forma incómoda, no la reconocen. Porque muchas veces imaginamos que aquello que queremos llegará con una sensación agradable. Pensamos que sabremos aceptarlo porque se sentirá correcto, pero algunas de las decisiones más importantes se sienten pesadas al principio, no porque sean equivocadas, sino porque rompen una costumbre. La incoherencia prolongada tiene un precio. Poco a poco, la persona deja de confiar en su propia palabra, se promete algo y antes de comenzar ya sospecha que no lo cumplirá. Esa pérdida de confianza interna es más seria de lo que parece, porque cuando uno no cree en sí mismo, cualquier meta se vuelve demasiado grande. No por la meta, sino porque no existe una base interior que la sostenga. Y esa base no se recupera con declaraciones, se recupera en actos pequeños, en momentos donde nadie observa.
en decisiones que quizá no producen un resultado visible, pero comienzan a devolverle peso a la propia palabra. La vida no pregunta qué versión de nosotros imaginamos ser. Responde a la versión que practicamos. Cada día es una repetición, y toda repetición termina formando algo. Una confianza, una renuncia, una dirección, una distancia. La persona puede decir que todavía está pensando, pero mientras piensa también está construyendo. Puede decir que aún no ha decidido, aunque su manera de vivir ya está decidiendo por ella. Y quizá la pregunta no sea por qué todavía no tienes aquello que quieres. Tal vez la pregunta más honesta sea esta. ¿Qué parte de tu vida sigue contradiciendo, en silencio, aquello que dices querer? He observado que las decisiones que más cambian una vida casi nunca parecen importantes en el momento en que se toman. Son pequeñas, silenciosas, a veces incluso aburridas. No producen aplausos ni una sensación inmediata de avance. Una persona guarda una cantidad modesta de dinero, se levanta cuando había decidido levantarse, termina una tarea que podría haber pospuesto, se aleja de una conversación que siempre la deja vacía, cumple una promesa que nadie más recordaba. Desde fuera, nada parece haber cambiado. Pero algo empieza a ordenarse por dentro. La vida no siempre cambia cuando ocurre algo grande. Muchas veces cambia cuando algo pequeño deja de ser una excepción y empieza a repetirse. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Quieren ver resultados rápidos porque necesitan una señal de que el esfuerzo vale la pena. Y cuando esa señal no aparece, dudan. Piensan que tal vez no sirve, que tal vez comenzaron demasiado tarde, que otros tienen una ventaja que ellos no poseen. Pero las decisiones sostenidas suelen trabajar en silencio durante mucho tiempo. No muestran de inmediato todo lo que están construyendo. Una elección aislada casi nunca transforma una realidad. Lo que produce el cambio es aquello que esa elección comienza a representar cuando se repite. Un día no parece suficiente, una semana tampoco. Pero llega un momento en que la suma empieza a pesar más que la intención. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has comenzado con fuerza muchas veces, pero te has detenido al no ver un cambio inmediato. Has confundido la falta de resultados visibles con la falta de progreso. Y esa confusión puede hacer que abandones justo cuando algo empezaba a formarse, porque la impaciencia no siempre grita. A veces se disfraza de realismo, te dice que no está funcionando, que ya lo intentaste, que no tiene sentido continuar. Pero quizá no falló el camino, quizá solo faltó tiempo, quizá la decisión era correcta, aunque todavía no hubiera producido una prueba externa. He aprendido que una vida suele tomar la forma de lo que una persona repite sin pensar demasiado. Ahí está el verdadero peso de lo pequeño, no en la acción aislada, sino en la identidad silenciosa que va creando. Cuando alguien cumple lo que se promete, aunque sea en algo mínimo, empieza a verse de otra manera. Cuando deja de abandonar al primer cansancio, empieza a confiar. Cuando ya no necesita sentirse inspirado para sostener una decisión, algo cambia. No de manera espectacular, de manera más profunda. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has esperado una gran oportunidad, una señal clara, un momento perfecto. Pero mientras esperabas, tus decisiones pequeñas ya estaban construyendo una dirección. Algunas te acercaban, otras te alejaban. Ninguna parecía definitiva, pero juntas sí lo eran. Porque el destino rara vez se presenta como una sola elección. Se forma lentamente, con respuestas repetidas ante situaciones comunes. La vida no responde a lo que una persona hace una vez. Responde a aquello que convierte en forma de vivir. Por eso una decisión pequeña puede parecer insignificante hoy, y sin embargo, estar definiendo lo que será posible mañana. Tal vez la pregunta no sea qué gran cambio necesitas hacer, sino qué pequeña decisión ya sabes que no puedes seguir posponiendo. He observado que muchas personas dicen querer una vida distinta, hasta que descubren que toda vida distinta exige dejar algo atrás. Quieren más libertad, pero no quieren renunciar a ciertas comodidades. Quieren más estabilidad, pero no quieren atravesar el periodo en el que nada parece seguro. Quieren respeto, pero continúan aceptando aquello que los disminuye. Quieren construir algo propio, aunque esperan hacerlo sin cansancio, sin dudas y sin perder ninguna de las ventajas que ofrece permanecer donde están. Y ahí aparece una verdad que no siempre se dice con claridad. Casi todo lo que vale tiene un precio, pero ese precio no siempre se paga con dinero. A veces se paga con tiempo, con paciencia, con incomodidad,
con la renuncia a ser comprendido por todos, con la decisión de seguir cuando todavía no hay reconocimiento. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que quieren avanzar, pero al mismo tiempo protegen todo aquello que hace imposible ese avance. No porque sean débiles, porque el precio de cambiar casi siempre se siente antes de que llegue la recompensa. Hace algunos años conocí a una mujer que había construido una empresa de servicios desde una oficina pequeña. Cuando la observé por primera vez, su negocio ya funcionaba bien. Tenía clientes estables, un equipo reducido y una manera tranquila de dirigir. No hablaba de sacrificios. No buscaba que los demás admiraran su historia, pero con el tiempo supe que durante los primeros años había trabajado en su proyecto después de terminar su jornada en otro empleo. Llegaba cansada a casa, cenaba algo sencillo y se sentaba a revisar cuentas, responder mensajes y preparar propuestas. Nadie la obligaba, nadie sabía cuánto esfuerzo había detrás. Durante meses, sus avances fueron casi invisibles. Ganaba poco, dormía menos de lo que habría querido. Rechazaba invitaciones porque necesitaba terminar un trabajo. A veces veía a otras personas disfrutar fines de semana tranquilos, mientras ella seguía resolviendo problemas que todavía no producían una recompensa clara. Una noche le pregunté si en algún momento había pensado abandonar. Me respondió que muchas veces. No lo dijo con dramatismo, lo dijo como quien reconoce algo normal. Había días en los que pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Días en los que sus amigos le preguntaban por qué se complicaba tanto la vida. Días en los que habría sido más sencillo conformarse con un salario seguro y dejar de cargar con la incertidumbre. Pero también me dijo algo que no olvidé. Había comprendido que no podía conservar al mismo tiempo toda su comodidad anterior y construir la vida que decía querer. Algo tenía que ceder. No todo, pero algo. Durante un tiempo, ese precio fue su descanso. Después, fue la seguridad. Más adelante fue la necesidad de recibir aprobación. No pagó todo de una vez. Lo pagó en decisiones pequeñas, repetidas, casi siempre privadas. Su historia no terminó con una gran celebración. Un día, después de varios años, pudo dejar su antiguo empleo. No sintió que hubiera llegado a una cima. Solo notó que el negocio ya podía sostenerla. Continuó trabajando. Continuó cometiendo errores. Pero aquel cambio cerró una etapa clara. Había dejado de dividir su vida entre lo que la mantenía segura y lo que intentaba construir. El resultado no apareció por desear con más fuerza. Apareció porque aceptó durante años un precio que no se veía desde fuera. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez hay algo que deseas, pero cada vez que se acerca el momento de pagar el precio, retrocedes. No hablo únicamente de trabajar más. A veces el precio es dejar de agradar a alguien. A veces es soportar un periodo de soledad. A veces es admitir que una decisión anterior fue equivocada. A veces es empezar de nuevo sin la imagen que ya habías construido frente a los demás. Hay precios que duelen porque tocan el orgullo, otros porque tocan el miedo, y algunos porque obligan a aceptar que nadie vendrá a hacer por nosotros aquello que llevamos años posponiendo. Lo incómodo es que muchas personas quieren negociar con la vida, quieren el resultado, pero no las renuncias, quieren la paz, pero no las conversaciones difíciles. Quieren una mejor situación económica, pero no el orden que exige decir no a ciertos impulsos. Quieren una relación sana, pero no quieren abandonar las conductas que siempre terminan destruyendo la confianza. Quieren respeto, aunque siguen ofreciendo acceso a quienes nunca lo han cuidado. No lo digo para acusar, lo digo porque he visto esa contradicción repetirse muchas veces. La persona no fracasa porque no sepa lo que quiere, fracasa porque espera recibirlo sin convertirse en alguien capaz de sostenerlo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has pensado que el precio es demasiado alto, y quizá lo sea. No todo deseo merece cualquier costo. Hay metas que, al mirarlas con honestidad, ya no parecen tan importantes. Hay ambiciones que nacieron de la comparación. Hay caminos que solo queríamos recorrer para demostrar algo. En esos casos, renunciar puede ser una forma de claridad. Pero cuando aquello que deseas sigue regresando, cuando aparece en el silencio, cuando sabes que no es una fantasía pasajera, entonces la pregunta cambia. Ya no se trata de si tiene un precio, se trata de si estás dispuesto a reconocer cuál es.
He visto personas cansarse buscando una forma de evitar ese costo. Cambian de método, cambian de plan, cambian de fecha, se convencen de que todavía no encuentran la manera correcta, pero en el fondo no buscan una mejor forma, buscan una forma que no duela, una forma que no exija paciencia, una forma que no altere su rutina. Y mientras buscan eso, el tiempo sigue pasando, porque algunos precios no pueden eliminarse, solo pueden elegirse. También he comprendido que no pagar el precio tiene su propio costo. Permanecer en un trabajo que vacía también cuesta. Mantener una relación que ya no tiene verdad también cuesta. Vivir dependiendo de la aprobación ajena también cuesta. Posponer durante años aquello que uno sabe que debe enfrentar también cuesta. La diferencia es que ese costo parece más fácil porque ya estamos acostumbrados a él. No llega de golpe. Se descuenta lentamente de la energía, del respeto propio y de la confianza en el futuro. Por eso muchas personas soportan durante años un dolor conocido mientras temen atravesar una incomodidad temporal que podría cambiar su dirección. La mujer que conocí no era más fuerte cada día. Hubo mañanas en las que dudó. Hubo noches en las que hizo menos de lo que había planeado. Pero había aceptado una realidad. Cada elección importante cerraba otras posibilidades. Elegir su proyecto significaba perder parte de su tiempo libre. Elegir estabilidad futura significaba tolerar inseguridad presente. Elegir su propia voz significaba decepcionar algunas expectativas. No disfrutaba siempre del precio. Simplemente dejó de fingir que podía evitarlo. La vida no exige sufrimiento como prueba de merecimiento. Pero tampoco ofrece resultados sin consecuencias. Cada sí contiene un no. Cada dirección deja caminos atrás. Cada decisión sostenida ocupa un espacio que ya no puede entregarse a todo lo demás. Y quizá madurar no sea conseguir todo sin perder nada. Tal vez sea mirar con claridad aquello que una decisión requiere y dejar de sorprenderse cuando llega la factura. Yo no sé cuál es el precio de eso que quieres. Tal vez sea una conversación que llevas meses evitando. Tal vez sea una etapa de menor comodidad. Tal vez sea aceptar que algunas personas no entenderán tu elección. Tal vez sea repetir durante mucho tiempo algo que todavía no produce resultados visibles. Pero si aquello que deseas tiene un costo, la vida no va a ocultarlo para protegerte. Tarde o temprano lo pondrá delante de ti. Y entonces quedará una pregunta que nadie más podrá responder por ti. ¿Quieres realmente ese resultado o solo te gustaba imaginarlo mientras no tenías que pagar por él? He observado que una de las conversaciones más peligrosas no es la que una persona tiene con los demás, sino la que mantiene consigo misma cuando empieza a justificar aquello que sabe que no debería seguir haciendo. Esa conversación casi nunca suena dramática. Es tranquila, razonable, incluso parece inteligente. Solo por hoy. La próxima semana tendré más tiempo. Ahora no es el mejor momento. Después compensaré. Frases pequeñas, inofensivas, pero repetidas durante meses terminan convirtiéndose en una manera de vivir. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No abandonan sus sueños de un solo golpe. Los van negociando poco a poco hasta que un día descubren que ya casi no queda nada de aquello que tanto decían querer. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez no has renunciado a tus objetivos. Solo has aprendido a aplazarlos con argumentos que parecen lógicos. Y eso es precisamente lo que hace tan difícil reconocer el problema. Las excusas más peligrosas no son las absurdas, son las que contienen una parte de verdad. Claro que existen días difíciles, claro que aparecen imprevistos, claro que hay momentos en los que descansar también es necesario. El problema comienza cuando cada excepción encuentra una nueva explicación y termina convirtiéndose en la regla. Con el tiempo, esas pequeñas negociaciones producen algo que casi nadie nota al principio. La propia palabra pierde valor. Ya no hace falta que otros duden de ti. Basta con que tú escuches una nueva promesa y en silencio una parte de ti piense, probablemente tampoco la cumpliré. Esa pérdida de confianza no ocurre de un día para otro. Se construye igual que cualquier otra cosa importante, por repetición. Y recuperar esa confianza tampoco depende de hacer algo extraordinario. Depende de volver a demostrarte una decisión a la vez que tu palabra todavía tiene peso. He comprendido que cada vez que una persona deja pasar algo que sabe que debía enfrentar, no solo está evitando una tarea, está fortaleciendo una versión de sí misma que aprende a escapar de lo incómodo. Y esa identidad se vuelve cada vez más fuerte. Llega un momento en el que ya no parece una decisión. Parece parte del carácter. La persona dice,
así soy yo. Pero muchas veces no está describiendo quién es. Está describiendo aquello que has repetido durante demasiado tiempo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque todos hemos negociado alguna vez con aquello que sabíamos correcto. Todos hemos buscado una explicación que hiciera más llevadera una decisión que, en el fondo, ya sabíamos que nos alejaba de donde queríamos llegar. La diferencia aparece cuando uno deja de buscar una excusa más convincente y empieza a aceptar una verdad más sencilla. Cada negociación con uno mismo puede parecer pequeña, pero ninguna es gratuita. Todas dejan una huella. Todas enseñan algo sobre la persona en la que nos estamos convirtiendo. La vida no cambia cuando hacemos una gran promesa delante del espejo. Cambia cuando dejamos de discutir con cada decisión que ya sabemos que debemos tomar. Porque llega un momento en el que el mayor acto de respeto hacia uno mismo no consiste en decir que esta vez será diferente, sino en vivir de una forma que ya no necesite repetir esa promesa. Y quizá ahí comienza una tranquilidad distinta, la que nace cuando las palabras y las decisiones dejan por fin de caminar en direcciones opuestas. He observado que admirar una vida es mucho más fácil que aceptar las decisiones que la construyeron. Desde lejos, casi todo parece simple. Vemos el resultado, la calma, la estabilidad, el respeto, la libertad. Vemos a una persona que parece haber llegado a un lugar distinto y pensamos que tuvo más suerte, más capacidad o mejores oportunidades. Pero rara vez miramos los años anteriores. No vemos las veces que eligió continuar sin reconocimiento. No vemos lo que dejó pasar. No vemos la incomodidad que aceptó cuando todavía no había ninguna prueba de que valdría la pena. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Admiran profundamente lo que otros han conseguido, pero cuando la vida les presenta una decisión parecida, descubren que no querían el proceso, querían la consecuencia. Hace tiempo conocí a un hombre que había logrado levantar una empresa respetada en su ciudad. No era alguien que hablara demasiado de sí mismo. Escuchaba más de lo que decía y nunca parecía tener prisa por demostrar nada. Un día, mientras conversábamos, alguien le comentó que debía sentirse orgulloso de todo lo que había conseguido. Él respondió que sí, pero añadió que lo más difícil no había sido trabajar. Lo más difícil había sido decidir antes de tener pruebas. Me contó que durante años tuvo la posibilidad de asociarse con personas que prometían crecimiento rápido, pero cuyas formas de hacer negocios no le daban tranquilidad. Rechazó esas oportunidades. Algunos pensaron que estaba desperdiciando su momento, otros le dijeron que era demasiado lento. Mientras sus competidores crecían con rapidez, él avanzaba con más cuidado. Hubo temporadas en las que dudó de sí mismo, veía los resultados de otros y se preguntaba si su prudencia era realmente una virtud o solo miedo disfrazado. Sin embargo, cada vez que tenía que elegir, regresaba a la misma pregunta. Si aquello salía bien, ¿podría vivir en paz con la manera en que lo había conseguido? Esa pregunta le costó dinero, le costó tiempo, le costó ser comprendido, pero años después, varias de aquellas empresas que parecían avanzar más rápido desaparecieron por decisiones que nunca pudieron sostener. La suya siguió en pie. No porque fuera perfecta, sino porque estaba construida sobre decisiones que podía repetir sin destruirse por dentro. Su historia tuvo un cierre sencillo. Cuando le pregunté si volvería a elegir el camino lento, respondió que nunca había sido lento, solo había sido suyo. Esa frase se quedó conmigo. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí, tal vez admiras la firmeza de alguien, pero todavía buscas una forma de obtener sus resultados sin atravesar sus renuncias. Tal vez quieres la paz de quien aprendió a decir no, pero todavía temes decepcionar. Tal vez deseas la estabilidad de quien fue paciente, aunque cada demora te parece una señal de fracaso. Admirar no exige nada. Decidir, sí. La admiración puede quedarse en una emoción agradable. La decisión entra en la rutina, altera relaciones, incomoda expectativas y obliga a cerrar puertas. Por eso muchas personas permanecen cerca de aquello que quieren sin llegar a comprometerse con ello. Lo observan, lo estudian, hablan de eso. Incluso se identifican con quienes ya lo consiguieron, pero mientras la decisión siga siendo reversible, todavía no ha tocado el centro de su vida. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Una decisión verdadera no siempre se siente poderosa. A veces se siente como pérdida, como duda, como una puerta que se cierra sin saber con certeza qué habrá detrás de la siguiente. Pero ahí está la diferencia entre admirar y elegir.
Quien admira, contempla una posibilidad. Quien decide, acepta sus consecuencias. La vida no responde a lo mucho que uno aprecia un resultado, responde a las elecciones que está dispuesto a sostener antes de verlo. Y quizá la pregunta que queda en silencio no sea ¿a quién admiras?, sino ¿qué decisión de esa persona todavía no estás dispuesto a vivir? He observado que la vida no suele responder de inmediato. Esa demora confunde a muchas personas. Hacen algo bien durante unos días y esperan una señal. Cambian una decisión, sostienen un esfuerzo, guardan silencio donde antes discutían, comienzan a ordenar lo que durante años dejaron al azar. Y como nada parece moverse con rapidez, creen que no está funcionando. Pero la vida rara vez entrega una respuesta completa al primer intento. Responde después de observar la dirección. Responde cuando aquello que parecía ocasional empieza a convertirse en una forma de vivir. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se cansan no porque el camino sea imposible, sino porque no reciben pronto la confirmación que esperaban. Quieren saber que valdrá la pena antes de seguir. Quieren ver el resultado antes de comprometerse por completo. Y esa espera puede parecer prudencia, aunque muchas veces solo es miedo a sostener algo sin garantías. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has preguntado en silencio por qué la vida no ha respondido todavía. Has trabajado, has intentado hacerlo mejor, has renunciado a ciertas cosas. Y, sin embargo, la realidad parece seguir igual. Pero quizá estás mirando únicamente lo visible. Tal vez todavía no ves lo que está cambiando en tu manera de responder. No ves que ya no abandonas tan rápido. No ves que ciertas decisiones empiezan a costarte menos. No ves que tu palabra está recuperando peso. Hay resultados que aparecen afuera, pero primero necesitan formarse dentro. La vida responde, aunque no siempre en el tiempo que deseamos ni en la forma que imaginamos. Responde a la repetición, a la paciencia, a lo que una persona hace cuando nadie la felicita. También responde a lo contrario, a los límites que nunca se ponen, a las promesas que siempre se rompen, a los gastos que parecen pequeños, a las conversaciones que se evitan, a los años entregados a una rutina que ya no tiene verdad. La vida no castiga esas decisiones, simplemente las acumula, y un día, aquello que parecía insignificante muestra su resultado. Lo mismo ocurre con lo bueno. Una elección correcta puede parecer inútil hoy, pero al repetirse, empieza a abrir una posibilidad que antes no existía. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has pensado que la vida ha sido injusta contigo, cuando, en realidad, todavía estás recibiendo la respuesta de decisiones antiguas. Y quizá eso duele, porque uno quisiera cambiar de dirección y ver el paisaje transformarse de inmediato. Pero el camino conserva por un tiempo la inercia de lo anterior. No basta con girar una vez, hay que sostener el nuevo rumbo hasta que la distancia empiece a notarse. He visto personas abandonar precisamente ahí. Cambiaron durante poco tiempo, no vieron resultados y regresaron a lo conocido. Después usaron ese regreso como prueba de que nada podía funcionar. Pero no fue la vida la que no respondió. Fueron ellas quienes dejaron de hacer la pregunta con sus actos. Porque cada decisión es una pregunta dirigida al tiempo. ¿Qué ocurrirá si sigo así? Y el tiempo siempre responde, no con palabras, con consecuencias. A veces tarda, pero no olvida. La paciencia no consiste en quedarse inmóvil, consiste en seguir haciendo lo que corresponde mientras el resultado todavía no tiene forma. Esa clase de paciencia es difícil porque no ofrece emoción constante. Hay días comunes, días sin señales, días en los que uno siente que vuelve a empezar. Pero incluso esos días cuentan. Todo cuenta. Lo que se repite, lo que se permite, lo que se rechaza, lo que se sostiene. La vida recoge cada una de esas cosas y lentamente devuelve una realidad parecida a ellas. Yo no creo que todo dependa de nosotros. Existen pérdidas, accidentes, contextos y límites que nadie elige. Pero incluso dentro de aquello que no controlamos, queda una respuesta posible. Y esa respuesta también construye. Dos personas pueden atravesar una dificultad similar y terminar en lugares distintos. No porque una haya sufrido menos, sino porque cada una sostuvo decisiones diferentes frente a lo ocurrido. La vida no siempre entrega lo que creemos merecer, pero sí termina mostrando con claridad aquello que hemos practicado. Por eso, llega un momento en el que ya no sirve preguntar únicamente qué queremos recibir. También hay que mirar qué estamos enviando cada día con nuestra forma de vivir. Porque la respuesta ya está en camino, aunque todavía no podamos verla, y quizá la pregunta más honesta sea si estamos preparados para recibir aquello que nuestras decisiones actuales llevan tiempo pidiendo.
He observado que llega un momento en la vida en el que esperar deja de sentirse como paciencia y empieza a parecerse demasiado a una renuncia. No ocurre de repente. La persona sigue diciendo que está preparándose, que necesita un poco más de tiempo, que todavía no es el momento adecuado. Desde fuera, esas palabras pueden sonar razonables. Por dentro, sin embargo, algo ya sabe la verdad. Sabe que no falta información, no falta una señal, no falta una oportunidad perfecta. Falta una decisión que deje de depender del estado de ánimo, del miedo y de la aprobación de los demás. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Llevan años cerca de aquello que quieren. Lo piensan, lo imaginan, hablan de ello, se prometen que pronto comenzarán. Pero la vida continúa avanzando mientras ellos permanecen en el mismo lugar, no porque no tengan deseos, sino porque todavía esperan sentirse completamente seguros antes de actuar. Y la seguridad absoluta casi nunca llega. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has confundido esperar con protegerte. Has pensado que evitar una decisión te mantiene a salvo, cuando en realidad también te está llevando hacia un resultado. Porque no elegir tiene consecuencias. Posponer tiene consecuencias. Repetir lo mismo mientras se espera algo distinto también construye una vida. La vida no se queda en pausa mientras uno reúne valor. Sigue respondiendo a lo que se hace cada día, incluso cuando ese día parece igual a todos los anteriores. He visto personas despertar después de muchos años y descubrir que no perdieron aquello que querían por una gran equivocación. Lo perdieron en pequeñas demoras, en conversaciones aplazadas, en oportunidades que parecían demasiado incómodas, en mañanas en las que decidieron volver a empezar al día siguiente. Nada de eso parecía definitivo, pero la repetición terminó volviéndolo definitivo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez hay una parte de ti que ya sabe dónde está esperando demasiado. Tal vez sabes que decisión necesita dejar de ser una idea y convertirse en una forma de vivir. No hablo de actuar sin pensar. No hablo de correr. Hablo de ese punto en el que pensar más ya no produce claridad. Solo retrasa el momento de asumir lo que uno ya comprendió. A veces, conseguir lo que queremos no empieza cuando aparecen mejores condiciones. Empieza cuando dejamos de exigirle a la vida garantías que nunca prometió darnos. El deseo puede mostrar una dirección, pero no puede caminar por nosotros. La claridad puede revelar lo que importa, pero no puede sostener una decisión. La intención puede ser honesta, pero si no se repite en actos, termina convirtiéndose en una historia que contamos para sentir que todavía estamos cerca de la persona que queríamos ser. Yo he visto que las vidas cambian de una manera menos espectacular. Cambian cuando una persona deja de discutir cada día con lo que ya sabe. Cambian cuando su palabra empieza a tener peso. Cuando un no se mantiene. Cuando una promesa privada deja de romperse. Cuando el cansancio ya no decide todo. Cuando el miedo sigue presente, pero deja de tener la última palabra. Desde fuera puede parecer poco. Por dentro es el comienzo de una dirección distinta. No porque todo mejore de inmediato, sino porque la persona ya no está esperando que alguien más inaugure su vida. También he comprendido que conseguir lo que uno quiere no siempre significa recibir exactamente lo que imaginó. A veces significa convertirse en alguien que ya no acepta vivir de cualquier manera. A veces el resultado cambia durante el camino. Lo que al principio parecía indispensable pierde importancia y algo más verdadero ocupa su lugar. Pero incluso esa claridad solo aparece cuando uno empieza a moverse. La espera prolongada mantiene intactas muchas fantasías. La decisión las pone a prueba. Algunas resisten, otras se rompen. Y eso también es una respuesta. La vida no responde a intenciones aisladas, responde a decisiones sostenidas, responde a la dirección que una persona repite cuando nadie la observa. Cuando no hay aplausos, cuando el resultado todavía no se ve. Esa verdad ha estado presente en todo momento, en el deseo que no bastaba, en la distancia entre las palabras y los actos, en las decisiones pequeñas, en el precio que debía pagarse, en las negociaciones internas, en la diferencia entre admirar y elegir, en la paciencia de continuar mientras la respuesta aún no llegaba. Todo conducía aquí, al instante silencioso en el que una persona deja de esperar una versión futura de sí misma y comienza a responder desde la versión que está construyendo ahora. Tal vez no necesitas otro comienzo lleno de emoción. Tal vez tampoco necesitas pronunciar una gran promesa. Quizás solo necesitas mirar con honestidad aquello que tus días llevan tiempo diciendo, porque la vida ya está respondiendo. Siempre lo ha hecho. Y mientras piensas en lo que quieres recibir, queda una pregunta abierta, una que no exige una respuesta en voz alta. ¿Qué decisión estás dispuesto a sostener cuando mañana vuelva a aparecer un día común?
Al final de todo, siempre regreso a la misma observación. He conocido personas con enormes sueños que nunca dejaron de ser sueños. También he conocido personas con objetivos mucho más modestos, que terminaron construyendo vidas sólidas, tranquilas y llenas de sentido. Durante mucho tiempo pensé que la diferencia estaba en el talento, en las oportunidades o incluso en la inteligencia. Pero cuanto más observo, más clara se vuelve una verdad que no siempre resulta cómoda. La vida no responde a lo que una persona promete en sus mejores momentos. Responde a lo que sostiene en los días comunes. Ahí es donde todo se decide. No cuando hay motivación, no cuando todo parece posible, sino cuando nadie está mirando, cuando el cansancio aparece, cuando la emoción desaparece y solo queda la elección de continuar o volver atrás. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan que un gran cambio transforme su existencia, cuando en realidad son ellos quienes, poco a poco, terminan transformando o limitando su propia dirección con las decisiones que repiten. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces en alguna parte de este recorrido. Tal vez recordaste promesas que te hiciste hace años. Tal vez pensaste en conversaciones que todavía no has tenido, en oportunidades que dejaste pasar o en decisiones que llevas demasiado tiempo posponiendo. No para sentir culpa. La culpa rara vez construye algo duradero. Lo importante es la claridad. Porque solo cuando una persona deja de esconderse detrás de sus explicaciones, puede empezar a comprender qué está ocurriendo realmente en su vida. Y esa comprensión, aunque incomode, tiene un valor enorme. Significa que ya no necesita inventar nuevas razones para justificar los mismos resultados. Puede mirar de frente la dirección que ha seguido hasta ahora y aceptar que, si continúa caminando igual, probablemente llegará al mismo lugar. Hay una extraña tranquilidad en aceptar eso. No porque sea fácil, sino porque deja de existir la confusión. La realidad se vuelve más honesta. También he observado que muchas personas viven esperando una versión futura de sí mismas. Creen que algún día serán más valientes, más constantes, más disciplinadas o más seguras. Como si el tiempo, por sí solo, fuera a entregarles una identidad distinta. Pero el tiempo no construye por nosotros. Solo revela aquello que hemos repetido durante él. Cada año amplifica una dirección. Si esa dirección está llena de decisiones sostenidas, el tiempo se convierte en un aliado. Si está llena de aplazamientos, también responderá a ellos. El tiempo no toma partido, solo acumula. Y quizá esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar, porque nos obliga a dejar de esperar que el calendario haga el trabajo que solo nuestras decisiones pueden hacer. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Todos hemos imaginado una vida mejor. Todos hemos sentido el deseo de cambiar algo. Todos hemos esperado el momento perfecto al menos una vez. Pero llega un punto en el que seguir esperando deja de protegernos y empieza a alejarnos de aquello que más valoramos. No porque la vida quiera castigarnos, sino porque cada día que pasa también es una respuesta. También está formando una historia. También está diciendo quiénes somos a través de lo que hacemos una y otra vez. Y esa historia no se escribe con palabras bonitas. Se escribe con actos silenciosos, con decisiones que casi nadie celebra, con pequeñas renuncias que nadie aplaude, con elecciones que parecen insignificantes hasta que, muchos años después, alguien las mira hacia atrás y comprende que ahí comenzó todo. Quizá nunca exista un momento en el que sientas que estás completamente preparado. Quizá siempre quede una parte de incertidumbre acompañando cada decisión importante. Tal vez el miedo no desaparezca del todo. Tal vez las dudas regresen de vez en cuando. Pero he aprendido que una vida no necesita personas perfectas para cambiar de dirección. Necesita personas que dejen de esperar condiciones ideales para empezar a vivir de acuerdo con aquello que dicen valorar. Porque al final no seremos recordados por la cantidad de veces que dijimos que queríamos algo. Ni siquiera nosotros mismos nos recordaremos por eso. Lo que permanecerá será aquello que decidimos sostener cuando resultó incómodo, cuando fue lento, cuando nadie entendía el camino o cuando parecía que nada estaba ocurriendo. Ahí es donde la vida empieza a responder. No con ruido, no con promesas, con consecuencias. Y mientras termina este recorrido, no siento la necesidad de cerrar la historia con una respuesta definitiva. Prefiero dejar una pregunta en silencio porque algunas preguntas acompañan más que cualquier conclusión. Cuando este momento pase, cuando vuelvas a la rutina, cuando mañana parezca un día igual a tantos otros y nadie te recuerde lo que has escuchado hoy, solo quedará algo que verdaderamente importará. No será lo que pensaste mientras escuchabas estas palabras. Será aquello que decidas repetir cuando el silencio vuelva a ocupar su lugar. Porque, al final, la vida seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. Responder, con absoluta calma, a las decisiones que eres capaz de sostener.